Bueno, ahora vamos a revisar el contenido del menú de inicio sencillo. Es el menú el cual entramos a programar para poder darle un arranque al motor, poder mover el motor sin generar un riesgo de daño al motor o a la aplicación. El menú de arranque rápido no es un comisionamiento, sino que es una ayuda para poder dar un primer acercamiento a la programación del equipo. ¿Listo? Para hacer un comisionamiento completo debemos tener en cuenta la aplicación en la cual estamos trabajando, las necesidades de nuestro usuario, de nuestro cliente, y hacer ya como toda la personalización de la aplicación. ¿Qué encontramos en el menú de arranque sencillo? Entonces, primero debemos definir el tipo o el estándar que cumple este motor, ¿sí? Entonces tenemos dos estándares disponibles, el estándar ISE de 50 Hz o el estándar NEMA de 60 Hz. En Colombia manejamos 60 Hz. También vamos a seleccionar la potencia del motor, la potencia nominal del motor, y es muy importante que estos son los datos de placa del motor. A partir de este momento, lo que es potencia nominal del motor, tensión nominal del motor, corriente nominal del motor, la frecuencia nominal del motor, velocidad. Esos parámetros deben tomarse exactamente como vienen de la placa de características del motor. El control a dos hilos hace referencia a la manera en que vamos a darle arranque a nuestro variador de velocidad. En este caso, por ejemplo, como pueden observar, estamos utilizando selectores. Entonces, estos selectores nos permiten dar el arranque del variador de velocidad. Cuando tenemos un selector, tenemos una señal que hace un escalón de tensión en el control, y a esto lo llamamos control de dos hilos. Ya cuando utilizamos pulsadores para hacer el arranque y la parada del motor, se le llama control de tres hilos. Enseguida definimos la velocidad máxima. Esta es la velocidad máxima que le vamos a permitir a nuestro variador de velocidad, o la salida de frecuencia máxima. Después ejecutamos algo llamado el autoajuste. El autoajuste es un procedimiento muy importante en el sentido de que cuando realizamos el autoajuste, básicamente el equipo lo que hace es tener una lectura correcta de todos los parámetros del motor, y con ello el control vectorial de flujo, cuando es aplicado, aplicar de forma correcta. En este punto, una vez he verificado que los parámetros de placa del motor coinciden con los parámetros programados en la pantalla, vengo aquí al autoajuste, ingreso y le doy la orden de aplicar autoajuste. El equipo hace un mensaje de alarma en el cual nos dice: tengan cuidado porque el variador de velocidad va a tener voltaje en la salida. ¿Listo? Y el motor podría llegar a moverse, aunque nuestro autoajuste es estático. Es una gran ventaja porque no es necesario desacoplar mecánicamente el motor para poder hacer el autoajuste. ¿Listo? Entonces aquí leemos el mensaje, ¿sí? Tengan cuidado, por favor, y damos la orden de OK. Como acaban de escuchar, ese pequeño pitido fue la aplicación del autoajuste. Durante el autoajuste, el variador genera una tensión de DC para medir la resistencia estatórica del motor, seguido de un rizado en AC sobre esa tensión de DC, con el propósito de leer lo que es inductancia estatórica, pérdidas magnéticas, etc. Entonces, de esta manera, el modelo matemático que el variador construye del motor es mucho más preciso y permite un control mucho más fino. Enseguida, observamos que el autoajuste, el estado del autoajuste está en autotuning hecho, ¿sí? Y la selección del autoajuste está en medio, quiere decir que ya fue aplicado el autoajuste. Encontramos otro parámetro llamado nivel de corriente del motor, que es la corriente de protección térmica, ¿sí? Esta corriente es muy importante porque con base en esta corriente es que vamos a hacer el cálculo del estado térmico del motor, ¿sí? Si el estado térmico del motor está al 100%, al 90%, al 50%, o si está en riesgo de producir una afectación que esté más allá del 100%. ¿Listo?
Enseguida vamos a definir la rampa de aceleración, dependiendo de la aplicación que tengamos, ¿sí? Vamos a poder dar una rampa de aceleración más corta o más rápida, y dependiendo obviamente la capacidad de que el motor cumpla con este tiempo de aceleración, va a depender del correcto dimensionamiento que existe de la aplicación, el correcto dimensionamiento de la potencia y el torque del motor con respecto al torque resistivo de la máquina que estamos moviendo, ¿vale? Seguido a ello está la rampa de desaceleración, que es muy importante verificar si el variador de velocidad está en la capacidad de cumplir con los tiempos de desaceleración requeridos. Recuerden ustedes que cuando tenemos una máquina con una inercia muy grande y le pedimos tiempos de desaceleración muy cortos, la cantidad de energía regenerada del motor hacia el variador de velocidad puede producir una sobretensión en el bus DC del variador de velocidad que después provoca un disparo. Y si son varias sobretensiones repetidas, pues puede producir la destrucción del bus DC del variador de velocidad. Entonces este aspecto es muy importante, y para la desaceleración hay muchas herramientas que tenemos que vamos a revisar en otro video. Vamos a revisar la velocidad mínima. La velocidad mínima es muy importante tener en cuenta que la aplicación esté en la capacidad de andar en esta velocidad mínima. Tanto el motor como la aplicación se ven afectadas en su refrigeración. Si estamos hablando de un motor autoventilado, pues en función de la aplicación que estamos manejando, puede que al andar a velocidades muy bajas el motor sufra un calentamiento excesivo, ¿vale? Entonces la velocidad mínima debe programarse con base en la capacidad de disipación térmica del motor. Si el motor va a andar mucho tiempo en velocidades muy bajitas, lo recomendable en la mayoría de aplicaciones es tener ventilación forzada para ese motor. Por otro lado, lo que son, por ejemplo, las bombas de agua o otros dispositivos, otros mecanismos, la refrigeración o la lubricación de estos equipos está en función de la velocidad del motor, y si andamos a velocidades muy bajitas, pues estos parámetros como refrigeración y lubricación se van a ver afectados. Entonces hay que tener cuidado con el establecimiento de las velocidades mínimas. El siguiente parámetro es la velocidad máxima. La velocidad máxima, normalmente llevamos nuestro motor a la velocidad máxima y tomamos la velocidad máxima como velocidad nominal del motor. Sin embargo, con un variador de velocidad es posible tener velocidades superiores a la velocidad del motor. ¿Qué cuidados hay que tener? Hay que tener cuidado con los rodamientos del motor que estén en la capacidad de andar a velocidades superiores a la velocidad del motor. Hay que tener cuidado obviamente con la máquina que estamos manejando, ¿vale? Que esté en capacidad también de soportar un exceso de velocidad. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en la medida en que aumentamos la velocidad por encima de la nominal del motor, el torque en el motor va a caer progresivamente. Entonces, a mayor velocidad, la fuerza se va a perder un poco más. Y esto es por el tema de la ley tensión-frecuencia que deben cumplir los variadores de velocidad. ¿Listo? Bueno, con esto ya finalizaríamos lo que son el conjunto de parámetros básicos que debemos ajustar para poder darle un arranque a nuestro motor, a nuestra aplicación, sin riesgo de dañar el motor, sin riesgo de dañar la aplicación y sin riesgo de dañar o afectar el variador de velocidad. Recuerden que para un completo ajuste de la aplicación, pues necesitamos conocer mucho más detalles de la aplicación. En otros videos vamos a revisar las diferentes funciones de aplicación básicas que tiene el Altivaro Process 600 y las diferentes funciones de aplicación avanzadas de estos equipos. Hasta luego.